Segundo bloque del Correcámara del día de hoy. Se acaba de estrenar un documental uruguayo que se llama La nieve entre los dos. Es una coproducción entre Suecia, Uruguay y Chile, así que invitamos a su director a conversar con nosotros, a Pablo Martínez Pesi. Bienvenido. Hola Majo, encantado de estar acá. ¿Puede ser que sea la primera coproducción de Uruguay con Suecia, me estabas contando? Sí, ¿Mirá? sí. Surgió, o sea, la verdad que es difícil, es un país que está... O sea, no tenemos costumbre, por lo general en Uruguay se coproduce con los países limítrofes o con España o algún otro país europeo. Pero sí, surgió, yo creí que bueno, era una buena oportunidad para tratar de conseguir esta coproducción para poder financiar parte de la realización de la película y rodar allá. Como algunas historias de dictadura, yo he visto Suecia, pensé que ya había habido coproducciones. ¿Cómo llegó esta historia, que combina Uruguay con Suecia para una historia de vida, a tus manos o a querer hacer una película? No, de forma casual. Yo había terminado de presentar Tus padres volverán en Estocolmo en el 2016 y siempre después que el director presenta una película, por lo general hay un espacio de diálogo con la gente y después hubo como un brindis ese día y se acercó Inés a contarme, tocada por la película, que se sentía identificada como exiliada, contarme estas cartas que se había escrito con su papá. Inés es la protagonista Sí, de la película. Exacto, y bueno, nada, empezamos a charlar ahí, a ver si había una película. Y cuando leí las primeras cartas, que ella me la compartió al tiempo, ahí me di cuenta de que sí, que había algo bueno, que estaba... Lo bueno era que lo que me motivó es que las cartas estaban escritas con una poesía, con una poética muy linda. Es verdad. Y no era algo como banal del día a día, te cuento cosas rutinarias que obviamente el preso no tenía mucho para contar. Pero Juan José, a través de esas cartas, encontró como un vuelo para poder salir de ese lugar y tratar de, bueno, paliar un poco la situación en la que estaba viviendo. Claro, porque la nieve entre los dos, justamente de la nieve por la nieve de Suecia, esta familia, la madre, sus hijos tienen que emigrar cuando su padre está preso en Uruguay. Hay un vínculo de cartas que es muy importante, que ocupa gran parte de la película, pero no es solo el vínculo entre las cartas, también después muestra qué pasó cuando ese padre finalmente salió de la cárcel, qué pasa cuando va a Suecia. A mí no me gusta revelar mucho más porque me parece que es lindo sorprenderse, pero ¿cómo fue el desafío para vos de cómo decidir contar esto? Porque originalmente tenés una historia solamente contada y cartas. Claro, Fue muy lindo porque las cartas me daban esa posibilidad de ser solo ese material y que esté todo ahí en esa literatura. Tenía la posibilidad de, como estos personajes se habían imaginado uno al otro en esos lugares, Inés no sabía cómo era la cárcel, la prisión de su papá o cómo estaba su papá, y con el tiempo se fue olvidando de su rostro, de su voz, y el papá no sabía cómo era Kiruna. En aquella época, en el 74 en adelante, no había fotos o no disponía de eso tampoco la cárcel. Entonces eso me dio la libertad de agarrar y decir, bueno, ok, las cartas ya tienen una poética. Yo tengo que intentar que los sentimientos y las emociones de esas cartas trasladarlas a la imagen y a la narrativa de la película. Sí, que tenemos algunas imágenes para ver porque, claro, el blanco de la nieve ocupa un montón de lugar en esta historia. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo fue tu propio vínculo con la nieve, con Suecia y con filmarla, que no es nada fácil? Fue todo un viaje interesante porque yo había estado en la nieve, pero siempre como de paseo, no trabajando, no filmando, no pensando en que voy a contar una historia. Y la verdad que en un momento se me ha ocurrido ir en enero a filmar y es un frío impresionante porque este pueblo está a 400 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico. Y bueno, nos morimos de frío y terminamos filmando en abril del 20... Primero una parte en Estocolmo en el 2020 y en el 2022 en Kiruna, en abril. Y fue muy lindo, o sea, yo creo que todos esos lugares que son tan distintos, con una cultura tan distinta a la nuestra, hablan de esa separación y esa distancia. Entonces, era cómo utilizo todo eso para mostrar esto que decías tú, la nieve, ¿no? La nieve entre los dos, o sea, ¿qué es lo que nosotros no tenemos en Uruguay? Es nieve. Entonces, esto es lo que los separa, no solamente un océano, no solamente la distancia, sino esto que es tan desconocido para el papá y que en algún momento, en alguna carta, le pide a Inés que le cuente cómo es la nieve, que le cuente cómo es Suecia, cómo es Kiruna, porque él no entendía nada, no sabía exactamente cómo estaban sus hijas ahí, por más que la mamá les escribía y le contaba, claro. Pero la niña con el tiempo fue entendiendo las necesidades de su papá,
así como su papá fue entendiendo a la niña y apoyándola y cuidándola a la distancia de la manera que podía. Me parece interesante que el punto de vista está muy puesto sobre las hijas. Aparece el papá, pero no se le da demasiada importancia. Acá lo que importa es el punto de vista de las hijas y particularmente de una de las hijas. ¿Cómo fue esa decisión de que fuera Inés, que fue la que se acercó a vos? Pero esto de decir, bueno, vamos a poner el punto de vista de las hijas. Bueno, a mí cuando tomo estos temas de la memoria, me interesa hablar sobre la mirada de los hijos de los que estuvieron involucrados de manera directa. Porque creo que me llega a mí más de cerca y también puede contagiar a la gente más joven, que puede ver de que eran jóvenes, eran niños y vivieron cuestiones que no las pidieron y les tocó vivirlas. Y eso me parece que hay todo un universo ahí para explorar y seguir hablando. Pareciera que estas historias se repiten, pero no es así. O sea, yo filmé Tus padres volverán y descubrí un montón tiene mucho que ver con Tus padres volverán, Claro. con ese avión que vino, con los hijos. Y tiene muchos puntos en común. Pero acá descubrimos que a través de esta correspondencia, cómo un padre y una hija logran de alguna manera conocerse y acompañarse. Y eso es toda una exploración nueva. Los otros días tuvimos una actividad en la Plaza Independencia y se acercaron jóvenes de 16, 20 años que nunca en su vida había escrito una carta. Entonces me parece que hay muchas cosas que hablar y de dónde abordar este tema. Por eso es el punto de vista de Inés, que escribe una carta desde el hoy, ya adulta, una señora mayor, que va a reconectarse con ese pasado a Quiruna, citando las cartas de su padre, y ahí se establece un diálogo a través de la correspondencia entre el presente y el pasado. Otra cosa interesante es, las cartas son casi las protagonistas de la película, pero a su vez hay un descubrimiento hay una no verdad en las cartas, porque obviamente lo que se cuentan entre el papá preso y la hija es un poco edulcorado de los dos lados, digamos. Sí, viste que uno cuenta lo que puede en ese momento, porque también estaba la censura de los propios militares y la autocensura, porque sabías que había cosas que no podía contar el papá. Y el otro interpreta las cartas como vienen, o sea, las lee y las interpreta como le parece o lo que logra entender de esa situación, ¿no? También hay algo de, bueno, escribo lo que el otro quiere escuchar. Exacto. O lo que necesita escuchar de mí, ¿no? Eso La mismo. hija diciendo estamos bien y el padre diciendo estoy muy bien. En realidad ninguno de los dos casos era del todo cierto. Sí, totalmente es Eso me pareció así. un gran hallazgo. ¿Y cómo fue para vos meterte adentro de la familia? Porque hay unas charlas entre las hermanas que son muy interesantes, que te ponen bien en el lugar de separemos a los padres víctimas de todo esto y hablemos de qué nos pasó a nosotras que la vivimos eso, sin tener nada que ver. Sí, yo trabajo muchísimo desde el inicio en la construcción de la historia en el papel. Investigo mucho, hablo mucho con ellos y me involucro mucho con los protagonistas de la historia. Entonces se va generando un diálogo y ellos van creyendo en lo que estoy haciendo y yo les estoy tratando de explicar lo que voy a hacer y se genera una sinergia muy buena que eso tarde o temprano termina en esos momentos de charlas que todo fluya de una manera mucho más orgánica y sincera. Yo lo que hago con ellos es hablar un momento antes, decirles más o menos lo que hablamos alguna vez, porque esta historia que contamos demoró 8 años en suceder, que se termine, y como ya tengo una confianza y ellos confían en mí, se logra un diálogo muy... Intimidad, sí, muy cómoda. Sí, muy bueno, si te parece, vamos a hacer que los televidentes vean un adelanto de La nieve entre los dos y seguimos conversando un poquito. Papá. Inés. Natural es que les extrañe. También que alimente con paciencia las esperanzas grandes del reencuentro. ¿Cómo será, Inés? ¿Cuándo será? ¿Cuántos años perdidos? Uruguay, Suecia, la cárcel. Pobrecito mi papá, que había perdido a mi mamá, a la libertad, a sus hijas. Había perdido todo. Yo creo que no estaba preparada.
para esa bomba que vino de golpe. En esa cárcel donde vivimos nosotros, donde viven nuestros hijos. Me releo tu carta por milésima vez, con papel y virome para contestarte. Pobres herramientas para transmitirte el mundo que quiero darte. Pero tú me has demostrado, Inés querida, que puedes encerrar un universo en una carta. Y me largo con tremendas ganas de que sigamos en un diálogo que no termine hasta el reencuentro. El día en que volveremos a sentir de vuelta que qué bueno es estar de vuelta juntos y cuánto nos necesitamos. Estábamos viendo el adelanto de La nieve entre los dos, estamos conversando con su director y además de toda esta emoción y todos estos protagonistas humanos, a mí me llamó la atención la aparición de este perro siberiano que ocupa un lugar importante y me intriga. Sí, bueno, el perro es como el amigo del hombre, ¿no? Y es alguien que te acompaña y bueno. Que tiene una mirada muy particular. Sí, y cuando estamos filmando... Es un lobo por momentos. Sí, hicimos un casting de perros y fuimos a filmarlo y lo primero que nos dice la dueña es, son muy inquietos. Y yo lo que quería era que ese perro mirara a cámara quieto. Ya ahí dije, bueno, entonces con Andrés pusimos la cámara, lo paramos en un lago congelado ahí y estaba todo el equipo atrás y la mujer estaba haciendo así para que mirara. O sea, es que el animal nos miraba quieto como nunca y la mujer decía, no puedo creerlo. Y nosotros, dale Andrés, apúrate, porque claro, con lo que nos había contado dijimos, son estos segundos y no tenemos más. Entonces, actuó maravillosamente bien. Sí, muy linda la película, felicitaciones. Invitamos a que vayan a verla y ¿dónde los pueden seguir? Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook, que es La nieve entre los dos. Ahí estamos publicando muchísimo material sobre la peli y los ahí horarios. pueden ir viendo, además de Cinemateca, en qué otras salas se va a ir exhibiendo, por la Sala B del Sol, por ahí. Live por 21 también y eso. Va pasando. Pablo Martínez Pezzi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Invitamos entonces a que vean La nieve entre los dos y ahora nos vamos a una pausa y a la vuelta tenemos algunos homenajes más al cine. Ya volvemos.